Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Bien, vamos a seguir con las herramientas esenciales que vamos a usar en el día a día para el modelado 3D. Y en este vídeo voy a dar la herramienta de Bevel. Bevel o, bueno, yo le llamo Bevel o chaflán, por decirlo así. Bien, ¿qué es esto del Bevel? Gracias. Imaginaros que en el cilindro que tenemos aquí lo que queremos hacer es una pequeña curvatura dentro de nuestra arista que tenemos aquí. O dícese, en vez de que acabe justamente en un ángulo de 90 grados, lo que vamos a hacer es crear una curvatura. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Cogemos todas las aristas, si le damos 2 veces clic, nos coge toda la arista que tenemos en loop. Le damos aquí a Bevel y fijaros lo que tenemos aquí. Lo que nos va a hacer es crear una curvatura dentro de nuestro modelo 3D. Esto se puede usar en cantidad de cosas, que obviamente esto lo veremos en cuanto modelemos alguna figura así un poquito más compleja, pero ya veréis que esto lo vais a usar igual que en el vídeo anterior que hemos creado la extrusión. Así que vamos a por ello. Bien, perfecto. Vamos a ver cómo podemos, o directamente qué herramientas y qué parámetros, sobre todo parámetros, tenemos dentro del Bevel. Bien, vamos a coger aquí una de las aristas, por ejemplo, vamos a coger esta misma de aquí, y lo que vamos a hacer es coger el Bevel, ¿vale? Que es justamente el cubito este que tenemos aquí, que aparece con unas aristas deformadas que indican justamente ese Bevel. Acordaros que podéis cogerlo desde el shelf que tenemos aquí, podéis cogerlo desde el Modeling Toolkit y también si le dais a Shift y botón derecho, veis que tenéis aquí diferentes opciones dentro del modelado 3D. Bien, es la ruleta de Maya, que lleva aquí años y años. Y acordaros que tenéis que darle Shift, botón derecho y no dejéis de mantenerlo pulsado, porque si no, se va a ir. ¿Vale? Entonces, primero Shift, luego botón derecho. Dependiendo de la herramienta dependiendo del componente que vosotros cojáis, pues vais a tener unas herramientas u otras. Bien, en este caso, pues vamos a coger las aristas, le damos Shift, botón derecho y Bevel. Perfecto. Bien, varias cosas. Lo primero, lo que va a hacer nada más configurarse, bueno, lo que va a hacer nada más crear el Bevel es crearnos una fracción, unos segmentos, un depth, que en este caso es una profundidad, el metering y el metering alone y el chamfer, ¿de acuerdo? Bien, el metering y el metering alone, estos son diferentes formas de cómo crear en este caso el chaflán. Y luego el chamfer lo que va a hacer es, si nosotros queremos curvarlo, o directamente que se creen unas aristas en las caras que nosotros hemos decidido crear dicho Bevel. Por ejemplo, ya está. Si yo lo pongo en on, la curva no se crea, pero sí que me respeta, me deja la arista original, pero se va creando las otras aristas que hemos creado cuando hemos hecho el Bevel, ¿de acuerdo? Bien. La fracción. Ahora mismo está en 0.5. Ok. Esto, antes de nada, lo que vamos a hacer es, si lo queremos un poquito más grande o un poquito más pequeño, fijaros que podemos tener la curvatura más grande o más pequeña. Ahora, ¿por qué realmente está con una sola cara? Bien, esto es porque nosotros tenemos aquí un segmento. Si yo le pongo más segmentos, que por cierto, si os ponéis aquí encima, veréis que actúa esto como un slider, ¿de acuerdo? Fijaros, si yo pongo más segmentos, va a tener mucha más definición. Bien, ok, fijaros que aquí solamente me deja hasta un máximo de 12. Esto es mentira. Si yo pongo 20, si escribo 20, vamos a poder seguir aumentando nuestros segmentos, ¿vale? En este caso, pues directamente el slider solamente me deja hasta 12, pero si yo lo quiero escribir, puedo poner aquí los que quiera. Ok, si ponemos más segmentos, vamos a tener mucha más definición dentro de la curvatura. Fijaros. Ahí está, ¿vale? Ya tenemos una curva
una curvatura dentro de nuestro cubo, en este caso, en una de las caras del cubo. ¿Bien? Vamos a ir un momento para atrás. Vale, perfecto. Voy a crear aquí bastantes cositas. Mirad, vamos a crear una extrusión, otra extrusión. Vale, vamos a llevarlo esto para arriba. Vamos a crear aquí otra extrusión y otra extrusión. Esto que he creado se puede hacer de una manera mucho más simple con la herramienta del multicad, ¿vale? Para que nos creen diferentes caras, ¿vale? Pero eso lo daremos en el siguiente vídeo. Ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger todas las caras que conforman el exterior de esta figura tan maravillosa, que parece un perro del Minecraft. Ok, ahí lo tenemos, vale, nos falta esta. Lo que estoy haciendo es coger las aristas que están representando unas caras a 90 grados. Bien, y si nos ponemos un poco más tiquismiquis, pues lo que voy a hacer es crear aquí una... Vale, vamos a poner aquí como una especie de... como una especie de inclinación. Vale, vamos a coger otra vez todas las caras, vamos a hacerlo así, 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 así. Vale, vamos allá, es un poco pesado esto. Estupendo. Y ahora lo que vamos a hacer es decirle, vale, perfecto, pues créate un bevel. Vale, me crea un bevel, maravilloso. Bien, atentos a esto. La fracción a 0.5. ¿Qué significa esto? Bien, lo que va a hacer la fracción a 0.5 es directamente un porcentaje, ¿vale? Solamente vamos a tener de 0 a 1. Es un porcentaje nada más. Ahora, ¿qué representa esta fracción? Pues lo que ha hecho el bevel es calcular la distancia más pequeña que hay entre las aristas, que en este caso puede ser esta de aquí, imagino, o esta de aquí, ¿vale? Por ejemplo, de aquí a aquí es la distancia más pequeña que hay entre las aristas. Bien, entonces, si nosotros, vaya por Dios, si nosotros ponemos el bevel, lo que va a hacer es crear una fracción a 0.5, pero de la distancia mínima que tenemos en nuestras aristas, ¿vale? Si, por ejemplo, yo lo llevo a 1, va a haber un momento en el que va a haber unas aristas que se juntan, pero hay otras que no. Por ejemplo, las de aquí arriba y las de aquí en medio no se van a juntar. ¿Por qué? Porque está cogiendo la distancia mínima que tenemos dentro de nuestro modelo, o sea, la distancia mínima que hay entre diferentes aristas dentro de nuestro modelo 3D. Por ejemplo, si yo decido llevar esto para abajo, o sea, si yo decido llevar, por ejemplo, esto para arriba, la distancia mínima que hay entre aristas dentro de nuestro objeto es desde aquí hasta aquí, ¿vale? Si yo cojo esta arista y la llevo hacia abajo, ahora la distancia mínima que hay entre dos aristas es esta y esta de aquí. Y la fracción de 0.5 se va a calcular desde aquí hasta aquí. O sea, la fracción no de 0.5, la fracción en 1 se va a calcular desde aquí hasta aquí. Bien, fijaros. Vamos a coger otra vez todas las aristas. Vale, vaya por Dios. A ver, por aquí, por aquí. Vamos a cogerla también por aquí. Vale. Ok, ahí lo tenemos. ¿De acuerdo? Bien, vamos a darle al bevel. Y fijaros que ahora el bevel es más pequeño que antes. ¿Por qué? Porque la distancia que hay desde esta arista hasta esta arista es más pequeña. Cuando la distancia de la arista sea, las dos distancias entre aristas sea mucho más pequeña, el bevel va a ser todavía más pequeño. ¿Bien? Perfecto, entonces aquí la fracción de 0.5 siempre va a estar configurado en 0.5, que esto obviamente nosotros lo podemos hacer como queramos. ¿Vale? Esto hay una manera para cambiar todos estos parámetros. Bien, obviamente si nosotros lo ponemos a 0.1, fijaros que aquí estas dos aristas se juntan, ¿de acuerdo? Bien, vale, vamos a ponerlo por ejemplo a 0.4. Ahora, ¿quiero más segmentos? No pasa nada, vamos a poner 4 segmentos en total.
¿De acuerdo? Y fijaros que aquí ya se nos van creando, pues poco a poco, todas las curvaturas que tenemos dentro de nuestro modelo 3D. Bien, el depth, ¿qué es? El depth es la profundidad que tenemos dentro de nuestro bevel, que podemos hacer que la curva vaya hacia afuera o que vaya hacia adentro. En este caso, que sea cóncavo o convexo. Fijaros. A ver, un momento, que le he dado al segmento y no al depth. Si yo cojo el depth, fijaros. Bueno, vamos a poner la fracción un poquito más grande para que se vea un poquito mejor. Ahí está. Si ponemos el depth a 1, la curvatura es convexa. Si lo tiro hacia adentro, es cóncava. Creo que es así, si mal no recuerdo. Bien. Y si lo ponemos a 0, pues se queda en una línea recta. Bien. Ok. Lo del metering, esto es un tema bastante curioso. Bien. Fijaros que nosotros tenemos diferentes formas de cómo crear justamente eso, o sea, el final de nuestros bevels, sobre todo en aristas que son, en este caso, que no forman un ángulo de 90 grados. Por ejemplo, de aquí, la curvatura es convexa, o sea, es convexa. Pero si nosotros tenemos los 90 grados con las normales hacia adentro, lo que va a hacer aquí es crearnos una curvatura un poquito diferente, ¿de acuerdo? Bien, aquí estamos de nuevo, ¿vale? Entonces, si yo le doy a uniforme, fijaros que, no os preocupéis por esto, que esto es un problema el tema de... ¿Cómo se llama esto? Del historial y del tema de las transformaciones. Así que no os preocupéis por esto, que esto no os va a ocurrir apenas. ¿De acuerdo? Bien, entonces, si yo le pongo, por ejemplo, en uniforme, fijaros lo que va a ocurrir aquí. O sea, cómo termina este bevel aquí, ¿no? O sea, es diferente al auto, ¿no? Si yo le pongo el path, fijaros también cómo termina este bevel. Y si yo le pongo en radial, pues es lo mismo que en auto. ¿Vale? Bueno, dependiendo. A ver, radial, vale. Aquí es diferente, pero arriba, si yo pongo el auto, lo mantiene, pero en radial es diferente. ¿De acuerdo? Y luego también lo que podemos hacer es decirle none. ¿Qué significa esto? Que no quiero ningún metering. ¿Ok? Y nosotros lo que podemos hacer es el metering ponerlo en diferentes... pues en diferentes componentes, ¿no? En este caso, pues lo quiero desde el centro, lo quiero desde la arista, ¿no? Y obviamente, pues aquí se me está creando pues una deformación de la curva un poquito curiosa, ¿no? Por decirlo así. Ahora, ¿cuál es la cuestión de todo esto? Si nosotros lo ponemos en path, o en uniforme o en radial, el problema que tenemos aquí es que nuestra topología se va rompiendo por completo y esto tenemos que corregirlo para que no nos dé ningún problema. ¿Ok? Esto también lo daremos en otro vídeo. ¿Vale? Y luego, bueno, pues tenemos lo del chamfer on. Si creamos el chamfer, nos crea la curvatura. Si no creamos el chamfer, no se crea la curvatura. ¿Vale? Pero fijaros que lo que está creando es unas aristas para que directamente está delimitando una distancia uniforme a las aristas originales. Digamos que como que está rodeándolo, ¿no? Vale, perfecto. Por ejemplo, si yo lo quito, fijaros que las aristas que van expulsándose desde las aristas originales están rodeando, ¿vale? Las están rodeando, por decirlo así, ¿vale? Y esto os daré un truco muy bueno para, bueno, realmente lo uso esto sobre todo para hacer subdivisiones de superficie, ¿vale? Que esto ya en otro vídeo más tranquilamente os diré cómo funciona, ¿de acuerdo? Bien, si veis que desaparece la ventanita emergente que tenemos aquí, no pasa nada. Os vais al Attribute Editor, os ponéis en modo objeto y veis aquí una cosita que se llama Polybevel. Pero es que fijaros también que se nos ha creado aquí, ¿vale? Todo esto de aquí son los atributos de nuestro objeto, ¿no? He creado una extrusión, he creado varias extrusiones y también tengo aquí un Polybevel, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esto? Cuando se vaya la ventana emergente, podemos irnos al Polybevel que tenemos dentro del atributo de nuestro objeto, que esto también lo podemos hacer dentro de las extrusiones, que fijaros que tenemos aquí una cantidad de parámetros de la leche, y
lo que podemos decir es, oye, mira, se me ha ido la ventana emergente, no quería poner la fracción a 0.2. Pues nada, pues aumentamos. Que no queríamos un segmento, que queremos más segmentos, pues ponemos más segmentos, ¿vale? Y obviamente aquí, como no tengo el chamfer activado, pues lo activo, ¿vale? Ok. Vale, vamos a ponerlo esto en auto, etcétera, etcétera. O también tenemos aquí el poly bevel filter, si lo queremos con hard edges, si lo queremos edges by angle, en fin, bueno, un poco ya tema visual, ¿vale? No os preocupéis por el cleanup, el node behavior nada, el UID y el extra attributes, nada. Solamente nos centramos en esta parte de aquí. Y podemos hacerlo mediante la fracción, ¿vale? Cuando nosotros hagamos el bevel lo podemos hacer mediante la fracción o si no, también lo que podemos hacerlo es mediante distancias. Por ejemplo, aquí está a 0,2 unidades, que en este caso, como bien sabéis, las unidades que tenemos aquí, si no lo recuerdo, son centímetros. Y cada cuadradito de estos representa 1 centímetro. Ahora mismo el bevel lo está haciendo a 2 milímetros. Si yo pongo a 1, ahora mismo se me está creando 1 centímetro. Esto, por ejemplo, si queréis crear figuras aquí, que no es lo esencial, o sea, figuras mecánicas, si lo queréis hacer aquí, pues no, pues oye, pues podéis hacerlo con valores que ya tengáis en un plano, por ejemplo, ¿vale? Ok, aquí en el offset, cuando yo quito lo de offset as fraction, ¿vale? Se me directamente pues lo hace mediante unidades. Ahora, ¿qué pasa si yo aumento? Hay un momento en el que el bevel, pues cuando no tenemos la fracción o no tenemos una unión o un límite, por decirlo así, fijaros que en la parte de abajo ya se me está yendo el bevel, se me está yendo pues un poco fuera de sí. Ya está, es así de simple el bevel, no tiene mayor misterio, ¿vale? Lo podéis usar en todas las aristas que queráis. Yo lo uso sobre todo en aristas, es mucho mejor que lo uséis en las aristas porque tenéis mucho más control, ¿de acuerdo? Y fijaros, si vosotros lo que queréis es optimizar un poco, o por ejemplo, el icosaedro este que tenemos aquí, si vosotros lo que queréis es coger las aristas y redondearlas, pues no hay ningún problema, las podéis redondear sin ningún problema, ¿vale? Vamos a poner aquí segmentos 1, 2, 3, 4, ¿vale? Fijaros que ya tenemos las aristas redondeadas, ¿de acuerdo? Ya está, es así de simple el bevel. Ok, habéis visto ahora mismo que si yo le doy al objeto, le doy al botón derecho, solo al botón derecho, y mantengo pulsado, me aparece una ruleta para coger los componentes, ¿no? Que si lo queremos en Object Mode, en Edge, en Vertex, en Vertex Face, bla, 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 todo esto de aquí, ¿de acuerdo? Vale, perfecto, pues es así de simple el bevel, no tiene mayor misterio, es muy fácil de hacer y seguramente lo vayáis a usar muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Espero que os haya gustado el vídeo, que lo pongáis en práctica y nos vemos en el siguiente vídeo, que es la herramienta de, bueno, en este caso, no sé, Multicato Bridge. Yo creo que va a ser el bridge, ¿de acuerdo? Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.